La consulta popular será la mecha de pólvora para la campaña de 2026. Las 12 preguntas de la consulta popular están listas. Su presentación se dio en un contexto anormal en presidencia por una posible cirugía que se habría hecho Gustavo Petro durante Semana Santa. El mandatario apareció este lunes en la alocución, que luego se convirtió en Consejo de Ministros, con un buzo cuello tortuga y la piel del rostro visiblemente estirada. Es la segunda cirugía estética que se hace. La primera fue un injerto de pelo que lo llevó a usar una gorra durante varias semanas. Eso sería del fuero personal del presidente si se tratara de un líder común. Pero como sucede en todos los países democráticos, la salud de los jefes de Estado es de interés público y algunos de esos procedimientos pueden generar riesgos, por lo que existen protocolos para que haya encargos y notificaciones en caso de cualquier urgencia. Una alta fuente de Palacio le dijo a este diario que el presidente siempre estuvo en funciones trabajando, pero no respondió la pregunta sobre si hubo o no tal cirugía. Así se le anunció al país que este martes 22 de abril se harían públicas las preguntas de la consulta. Y luego, el mandatario aseguró que él mismo radicaría el documento el 1 de mayo con una delegación popular lo más diversa posible. El mensaje del presidente con el anuncio, críptico y en medio de la confusión que también desató el comentario de la vista estadounidense, tiene varias lecturas. Los símbolos que usa Gustavo Petro. Petro dijo que el día de la radicación de la consulta desenvainará la espada de Bolívar. Sin duda, la presentación de las preguntas ante el Congreso marca la partida de la campaña presidencial de 2026. El mandatario pidió que se llene la Plaza de Bolívar 4 veces más de lo que se hizo en las manifestaciones anteriores, y su presencia misma en el Congreso con un grupo de ciudadanos significará un evento de marketing político que aconsejaría cualquier buen asesor. El presidente va a salir a las calles, que tendrán el reto de llenarse una vez más el 1 de mayo, caminará hacia el Congreso liderando a sus electores y tendrá consigo la espada mítica que aseguró no se envainará hasta que se consiga la justicia social, como dijo Bolívar. Es Bolívar el que en el fondo convoca la consulta popular y es el alma popular la que fundó la Gran Colombia, la que fundó el concepto de libertad, de república sin rey y de democracia, la que hoy queda convocada. Este tipo de afirmaciones demuestra que Petro está en un tono demagógico de campaña y que ya ni siquiera se concentra en los resultados de política pública o las metas de su plan de desarrollo, sino que pretende ganar las elecciones. Además, el presidente ha estado buscando escenarios de excepción que le permitan tener facultades extraordinarias. Así sucedió con el decreto de conmoción interior en el Catatumbo, la resolución de emergencia sanitaria por la fiebre amarilla, controvirtiendo a los expertos técnicos que no estuvieron de acuerdo, y la búsqueda de la consulta. De hecho, este martes Petro volvió a sugerir la idea del incumplimiento del acuerdo de paz con las FARC en una rueda de prensa. Solo que yo iré al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como jefe de Estado y plantearé la verdad. Que el Estado de Colombia, no el presidente jefe de Estado, incumplió el acuerdo de paz con la FARC y le incumplió a la humanidad el compromiso que había hecho en el año 2016. El ex canciller Álvaro Leiva ya había planteado que tras ese incumplimiento, el país debía llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, en una teoría cuestionada incluso por algunos firmantes. La alocución, convertida en Consejo de Ministros, estuvo cargada de los ataques de siempre a los medios de comunicación, mencionó directamente al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y lo acusó de mentir y de querer dar un golpe de Estado. Pero el tono elevado del presidente genera preguntas. Dijo que no incumplía los fallos de la justicia. Sin embargo, el Consejo de Estado ya había limitado las retransmisiones de los consejos en los canales privados y el presidente usó ese espacio informativo sin importarle esa decisión. Además, en un día en el que la agenda de noticias se rompió por la muerte del Papa Francisco y todos los medios tenían preparados grandes especiales informativos y cubrimientos desde Roma, los televidentes tuvieron que ver al presidente de Colombia una vez más. La otra lectura es que la estrategia del gobierno es inteligente. Las 12 preguntas, que reúnen el fondo de la reforma laboral tumbada en el Senado, están escritas de una manera en la que a la oposición se le hará muy difícil hacer campaña por el no. La primera pregunta es lo que en el boxeo se llamaría un gancho de Tyson. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? Para la mayoría de trabajadores y ciudadanos, independientemente de su identidad política, esta es una pregunta cuya respuesta parece obvia.
Es imposible, o parece imposible, explicar que la consecuencia de esta nueva realidad sería una pérdida de empleo formal, como lo había advertido el Banco de la República en unos 400.000 trabajos. El propio expresidente Uribe es el autor de una ley que hizo que la jornada laboral se redujera semanalmente varias horas en un periodo de 4 años, de tal manera que será difícil que partidos como el Centro Democrático o Cambio Radical le digan a los electores que no están de acuerdo con ganar esos derechos laborales. Las otras preguntas escritas de manera sensible y puntual son parecidas. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? Es la segunda. Entendiendo la estrategia, el ministro del Interior dijo en la rueda de prensa con la presentación oficial que no podría entenderse si congresistas elegidos por el voto popular niegan estos derechos. Sería una conspiración contra el pueblo trabajador, aseveró. Para el profesor Camilo González de la Universidad Javeriana, la consulta significará división en el electorado. Yo creo que la consulta a primera vista pues es una estrategia de polarización, una estrategia que ciertamente más allá del mismo diseño de la consulta, que la consulta tiene dos opciones, sí o no, digamos pretende medir como un termómetro para el mismo gobierno sobre su apoyo. Se ha dicho que tiene un apoyo cercano al 30% en aproximaciones, digamos, de preferencia electoral de los electores. Entonces creo que es una forma, digámoslo así, útil de medir qué tan fuerte está el gobierno de cara a las elecciones legislativas y presidenciales. Digamos, tiene varios escenarios, ¿no? Creo que hay dos que me llaman mucho la atención. Primero es que el Senado la pase sin ninguna modificación o con alguna modificación menor, pero que las preguntas avancen y la consulta pues obviamente se celebre. En ese escenario creo yo, digamos aquí muy hilando fino, creo que el Senado, que particularmente digamos no es muy afecto al gobierno y en el cual tiene minoría legislativa el gobierno Petro, lo que busca es que pase la consulta, pero la consulta sea un fracaso. Es decir, que haya una derrota grande del gobierno en las urnas. El otro escenario es que la consulta no pase, esto dice González. Y la otra es, obviamente, de que siempre se ha barajado, y es que el presidente, el Congreso, en este caso el Senado, pues no avale la consulta, y estaremos obviamente en otro tipo de escenario, ¿no? Un escenario más polarizado, un escenario en donde, digamos, se prevé un presidente mucho más agresivo con la institucionalidad, mucho más confrontativo, pero que al final de cuentas, digamos, aquí el Congreso paradójicamente le podría dar oxígeno en términos de que ciertamente le da la razón, digamos, al presidente de que está obstaculizando sus reformas. Y finalmente también está el análisis realista sobre las posibilidades de la consulta. Para que la iniciativa sea válida, necesita contar con la tercera parte del censo electoral. Esto es más de 13.600.000 votos solo para el umbral. Y luego de eso, cada pregunta se cuenta una a una, debe tener una votación superior a la mitad de la tercera parte del censo, es decir, más de 6.827.000 votos. Es difícil que el gobierno consiga el primer paso, que es el umbral, en el escenario de que en el Senado logre la mayoría absoluta para aprobar las elecciones, 53 votos de senadores. Sabemos que no tenemos las mayorías, dijo Benedetti en la rueda de prensa. El jefe de Estado está liderando un gobierno que cada vez más eleva su tono hacia las instituciones, el Congreso, las Cortes, la prensa. Y la estrategia de campaña es evidente, aunque no haya ninguna certeza sobre el candidato a ser el sucesor del presidente. Entre mensajes confusos, peleas internas, acusaciones de envenenamiento y falsos reclamos por la visa, la espada de Bolívar será desenvainada para erradicar la consulta, y con ella se romperá la cinta de la carrera por la presidencia de 2026.